Bien, hermanos y hermanas, comencemos este momento de encuentro, pidiendo al Señor que nos ilumine y con las palabras que son los fundamentos bíblicos para nuestro movimiento ecuménico. Juan 17:21, que dice: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Con todas estas palabras, este imperativo que nos pide el Señor, comencemos este momento para mostrar nuestras actividades, nuestros encuentros, nuestra oración en conjunto con nuestros hermanos cristianos que se unen para hacer vida en mandato de Jesús. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, es una alegría para este diácono de Concepción poder exponerle a ustedes lo que realizamos en Conce, lo que tenemos y realizamos de hace varios años acá en nuestra arquidiócesis. Hemos tenido mucha colaboración de algunos sacerdotes, Padre Nahuelanca, por ejemplo, Padre Juliano Viveros, que colaboran en la comisión, en el Departamento de Ecumenismo de acá de Concepción. Nuestra comisión tiene varias actividades. Acá en Concepción existen varias iglesias cristianas. Existe, por ejemplo, nuestra Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas, la luterana, anglicana, metodista, bautista, reformada, presbiteriana, wesleyana, pentecostales y otras protestantes y evangélicas. Están insertas en el quehacer de nuestra región. Y en Concepción misma existen algunos grupos ecuménicos que funcionan y que se reúnen. Y quiero hacer el alcance también que dentro de estos departamentos, de la comisión, ya hace 2 años que estamos en el statu quo, como se dice, tratando de reunirnos y agotar los medios por todas las situaciones que vivimos como país. Así que, por lo tanto, las experiencias que yo les puedo comentar y que realizamos desde antes del 18 de octubre, cuando sucedió, ¿cierto?, pronunciamiento de las juventudes, política y las vivencias del país. Desde ahí hacia atrás, lo que nosotros vivimos, eso es lo que yo les puedo contar, por experiencia. El Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso tiene su actividad en la arquidiócesis, tenemos la oficina, pertenecemos al área eclesial de la arquidiócesis. Tenemos en Concepción también una fraternidad ecuménica y funciona en la Asociación Cristiana de Jóvenes. También no está en estos momentos funcionando activamente, debo recalcarlo, pero tenemos esa fraternidad ecuménica en Concepción. Y hay un grupo de oración cantada que es el grupo Taizé, que nos colabora mucho en nuestras reuniones y en nuestros encuentros. Como departamento de ecumenismo, una de las funciones importantes que nosotros desarrollamos es celebrar la Semana de la Unidad de los Cristianos todos los años con un encuentro de un día
un día en la Casa de Betania en Concepción para reunirnos como Iglesia Católica, pero también invitando a todos nuestros hermanos de los diferentes credos religiosos de la región o de la ciudad de Concepción. Nos reuníamos 100 personas, 90 personas por todo un día, a orar en conjunto, reflexionar en conjunto, almorzábamos y teníamos un día hermoso de convivencia fraterna. Eso lo realizamos hasta, insisto, antes del 18 de octubre del año 2019. Además de esa actividad que teníamos todos los años, teníamos el cierre de actividades de nuestro departamento, en el cual también invitábamos a una cena a todos los hermanos de los credos religiosos que participaban en la fraternidad ecuménica. Por lo tanto, teníamos un encuentro bastante fluido, que en este momento, insisto, lo tenemos detenido por la situación. Eso es en cuanto a nuestra actividad como departamento interno. De ahí, como departamento, también tenemos muchas funciones que realizar en Concepción, que todas son canalizadas por el arzobispado, el área eclesial de donde nosotros somos, a la que nosotros pertenecemos. La universidad, por ejemplo, tiene actividades donde necesita celebraciones ecuménicas. Las instituciones públicas también celebran su aniversario, en todas piden su celebración ecuménica, donde el obispo todo eso lo hace llegar, ¿cierto?, al área eclesial, y en el área eclesial estamos nosotros como departamento. Y como departamento vamos sacerdotes. En nuestra comisión hay 2 sacerdotes que trabajan con nosotros, 3 diáconos y 2 hermanos laicos, que están presentes en la reunión de ahora, donde asistimos a esas reuniones junto con nuestros pastores que nos acompañan muy gustosamente a celebrar estas acciones ecuménicas en las diferentes relaciones públicas, la oficina de municipalidades, la gobernación, tesorería, todas esas actividades estamos presentes. En el hospital, es muy importante, tenemos una presencia en el Hospital Higueras mensual, antes de, insisto, de nuestro hermano Jorge García, que en paz descanse, que trabajó mucho aquí en Concepción, asistía mensualmente, a lo cual voy a tener que participar, pienso después que termine toda esta actividad, Dios mediante, estar acompañando yo allá en el Hospital Higuera, en esa celebración ecuménica mensual que tiene su hospital. Hospital regional tenemos todos los años el Día de la Enfermera. Ahora hace poco se celebró, estuvo nuestro párroco, el padre Juliano, que también está en la comisión de ecumenismo, participando activamente junto al capellán evangélico que hay en el hospital, realizando las actividades ecuménicas. Eso es con respecto a lo que es en Concepción mismo. Yo, como diácono, pertenezco a la parroquia El Buen Pastor de San Pedro de la Paz. Y ayer yo escuchaba en las ponencias que había, escuché algo de la Oficina Nacional de la ONAR, algo escuché que alguien habló y dijo que existía y existe. Y en todas las comunas existe una oficina comunal de asuntos religiosos. Y eso ha sido un desafío que logramos en San Pedro de la Paz, por lo que nos une con el pastor y el alcalde, que nos ha invitado a bendiciones ecuménicas. Y ahí hemos logrado un entendimiento y nos hemos reunido con la mayoría de las iglesias que funcionan en San Pedro de la Paz en diferentes lugares. Mi parroquia, el Buen Pastor, tiene 9 comunidades en toda la periferia de San Pedro. Por lo tanto, hay mucho mundo donde nosotros realizamos actividades y nos encontramos con muchos hermanos que están trabajando activamente igual que nosotros en el servicio social, por ejemplo. Y es ahí donde nos encontramos.
Ahí descubrimos, por ejemplo, que podemos plantear proyectos a la municipalidad y podemos tener apoyo de índole económico, de índole infraestructura. No, yo en lo personal no sabía, pero ahí aprendí eso y conocí porque nuestros hermanos ahí, con la Oficina de Asuntos Religiosos, supe conocer todo eso que realizan y nos colaboran. Hemos ofrecido nuestras dependencias para que nos reunamos todos los religiosos, los sacerdotes, los pastores, para tener reuniones de reflexión, reuniones de coordinación, para trabajar con los niños, para trabajar, se han hecho cursos, por ejemplo, en San Pedro de la Paz, insisto, se han regalado cursos en el Instituto Virgilio Gómez, por ejemplo, para ayudar y prepararse, para trabajar con jóvenes con dificultades de las drogas, por ejemplo. Por lo tanto, hemos descubierto un mundo tremendo al trabajar con nuestros hermanos ahí en San Pedro de la Paz. Tenemos un integrante también de nuestra comunidad que trabaja en Cañete. Ustedes entenderán toda la zona de Cañete, todo lo que significa trabajar allá, cómo se tiene que trabajar. Por lo tanto, también se está conectado allá. En este momento, ustedes sabrán, todos estamos en el aspecto social. Y ayer cuando se comentaba, por ejemplo, que uno de los momentos fructíferos del ecumenismo en Chile fue por el año 84, escuché algo, 82, cuando había algunas cosas complicadas como país. Y yo decía, en este es el momento, pienso yo, no sé ustedes qué pensarán, este también es un momento especial para que el ecumenismo aflore, para que nos unamos, para poder realizar las actividades que el Señor nos pide y que seamos uno, en el aspecto social, en el aspecto fraterno, en el aspecto espiritual, para poder darle énfasis a lo que significa la unidad de los cristianos. Por lo tanto, en esa zona también tenemos al padre Vladimir Gutiérrez, que trabaja conectado con las comunidades y con las iglesias de ahí de Cañete, La Antiquina. También tiene diálogo interreligioso con las iglesias de los santos en los últimos días, y así sucesivamente las actividades que nosotros realizamos acá en Concepción, como les digo, Cañete, San Pedro de la Paz. Para realizar esto, nosotros ahora, por ejemplo, estamos realizando todos los contactos que tenemos para invitar a estas reuniones, para invitar a esta actividad que es tan importante. Por mi parte, creo que eso es lo que yo puedo entregar como experiencia de vida, experiencia de esta comisión que trabajamos acá en Concepción y en San Pedro de la Paz. Eso sería. Muchas gracias, Raúl. Quería Francisco. invitar justamente a la hermana María Isabel y a la pastora Gloria ahora que puedan Sí, continuar. yo tomar la palabra. quiero invitar a que la pastora Gloria, que nos conocemos hace tanto tiempo, que nos alternemos en nuestro aporte. ¿Dónde está la pastora? Se me perdió. ¿Dónde está? Aquí. Acá. Que nos alternemos. No sé, yo quiero partir con una especie de eslogan, no sé, un pensamiento del cardenal Mercier, que a mí me parece súper interesante y que va indicando como las etapas en que tiene que producirse este acercamiento hacia las personas que son de otras iglesias. Y este dice, para unirse hay que amarse, para amarse hay que conocerse, para conocerse hay que encontrarse, para encontrarse hay que buscarse. Entonces, a mí me parece, y con la pastora tenemos esa experiencia, que lo primero hay que empezar desde abajo, ¿no es cierto? Hay que buscarse. Y en el caso de ella y yo, nosotros no nos costaba encontrarnos porque
buscarnos porque éramos vecinas, y estábamos divididas por un muro en el barrio, en la Florida, en Santiago. ¿Ah? Yo pertenezco a la comunidad Piedra Blanca, que se fundó en Bélgica, y que allá la primera actividad que tuvieron cuando se fundó, antes del concilio, el año 52, fue la Mitié, se llamaba, que era un grupo ecuménico. Entonces, la vecindad es súper importante. Encuentro que los eventos también son importantes, donde uno, por ejemplo, si uno va a bendecir, va al hospital o va a bendecir un lugar, uno tiene la tendencia a encontrarse con las personas que conoce y no se acerca a las personas que a quienes no conoce y que mejor pertenecen a iglesias diferentes. Y también, por supuesto, salir al encuentro en el vecindario, en el colegio, en el trabajo, en la actividad. No sé, pastora, ¿cuál es su experiencia al respecto de esto de buscarse? Bueno, yo quería señalar, sí, que desde nuestros principios en la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, hay de los 7, 3 de ellos tienen relación con el ecumenismo. Y estos principios dicen que la Iglesia tiene plena relación con el tema que hoy nos ocupa, al declarar que tenemos vocación ecuménica, que es la responsabilidad que le cabe a la membresía y al cuerpo pastoral de la IELT de participación en todas actividades que signifiquen la promoción del reino de Dios, pero siempre respetuosa de las historias y testimonios de otras iglesias, pero a la vez respetuosa de su propia historia y testimonio. Y eso es lo que hemos vivido con Piedra Blanca, un respeto profundo de nuestra confesionalidad, pero también el respeto de ser hijas e hijos de Dios. El tener esa mirada de trabajar juntas y juntos por dar señales del reino de Dios en nuestra vida comunitaria, pero también en la vida de barrio y en el lugar donde estemos. Otra continúo, 2 cositas más, hermana María Isabel. Sí. La segunda principio es la voz profética, proclamando a un Dios misericordioso y denunciando todo lo que atente en contra de su voluntad. Eso también está presente muy profundamente en nuestra vida de iglesia. Y la tercera, y donde esto nos toca fuertemente, promoviendo el servicio al prójimo, que es parte integral del ministerio en palabra y acción, expresada a través del desarrollo de instituciones diacónicas. Así, en mis 36 años de ordenación al Ministerio de los Sacramentos, a Palabra y los Sacramentos, yo he tenido la alegría de compartir en Punta Arenas, en Osorno, en Concepción, en Coquimbo y en Santiago, especialmente en Peñalolén, de este trabajo ecuménico con la Iglesia Católica y también con las iglesias pentecostales, donde hemos estado insertos como iglesia. El año pasado trabajamos con Piedra Blanca, reflexionamos en conjunto el documento fruto del diálogo luterano católico romana sobre la unidad del conflicto a la comunión. Y estuvimos todo el año trabajando en este documento en diferentes formas, a través de los devocionales o en clases de historia que hicieron mi hermana María Isabel y el pastor Pedro Zavala de nuestra iglesia. María Isabel. Sí. Hoy no. Bueno, hay 2 cosas que yo quiero decir al respecto de lo que acaba de decir la pastora Gloria. A mí me impresionó muchísimo cuando nos regalaron un leccionario, que los textos bíblicos que se utilizan en los años A, B y C, que también los tienen, sean los mismos que nosotros. Es realmente impresionante. Me acuerdo, nos encontramos un día, era el domingo del Buen Pastor, ¿ah? Y cuando vamos a tomar el texto de hoy, y era el mismo que nosotros teníamos, Padre Pastor Pedro. Fue muy impresionante. Y lo otro que muy... en la clase que hicimos con el Pastor Pedro, yo soy profesora de historia y me especialicé en historia de la iglesia, y él también.
y somos fanáticos de los padres de la iglesia. Pero un día hicimos una clase sobre Lutero y la reforma, y yo presenté un PowerPoint, y en este PowerPoint habían algunas cosas que el pastor Pedro me corregía, y realmente era fantástico, porque realmente era la visión, era como encontrarse en torno a una visión común, porque nosotros podíamos tener formaciones distintas. Yo me formé en la católica en una época en que no había ni proyecto de ecumenismo, así que, y de encuentro de las iglesias. Entonces eso fue muy fascinante. Y nuestro encuentro de oración mensual, yo creo que fue el año pasado también, con temas tan importantes como la creación, la misericordia, el Adviento, por ejemplo. Hicimos en diciembre una de Adviento, que fue basándose en los dos grandes, son los custodios del Adviento, María y Juan Bautista. Bueno, no sé, pastora. Bueno, creo que eh, tengo que insistir que el ecumenismo, por lo menos en mi vida y también de la iglesia, se vive y no solo se declara. Creo que ya Elsa dijo al comienzo, cuando estábamos recién reunidos, que es necesario estar en contacto y no solamente explicitarlo como un texto a saber o a aprender, sino vivirlo en los medios donde estamos insertos como iglesia. Me tocó trabajar en las tomas de terreno, en ollas comunes, en la recuperación del Parque por la Paz Villa Grimaldi, en tantos espacios donde era necesario estar juntas y juntos orando, pero también trabajando juntas y juntos. Creo que esa es la forma como podemos vivir el ecumenismo, no solo con textos, sino también en la vida diaria, vida comunitaria, vida de trabajo, vida de necesidades. La pandemia en estos momentos nos está llamando a hacer un trabajo profundo, ¿ya? Juntas y juntos, para dar apoyo a tantas necesidades, tanto espirituales como físicas, ¿no? Y sociales. Creo que este es un momento para todas las iglesias, para todas las cristianas y cristianos, para todas las personas con sus espiritualidades, a trabajar en conjunto para la recuperación de la vida, para la recuperación de la salud, para la recuperación de la sociedad en que estamos viviendo. Y si la tecnología nos ha creado todas estas plataformas fantásticas, que el Meet, que el Zoom, y que es tan fácil aprender y tan fácil comunicarse, hay que aprovecharlo. Eh, la evangelización digital es, es posible, no solamente es posible, es necesaria y es impostergable. Esto se llegó para quedarse. Uno no puede imaginarse de usar la tecnología, porque realmente hay cosas fantásticas. El otro día hicimos un curso en una cosa que se llamaba catholic.link, que esto buenamente puede ser, convertirse en algo ecuménico. La manera cómo se hace un proyecto, cómo se desarrolla, cómo se autentifica, cómo se valoriza, es todo un proceso que hay que aprender. Y eso se puede hacer en conjunto. Es maravilloso porque encontrarnos, Raúl hace un trabajo maravilloso, ¿no es cierto?, de encuentro, pero no se puede detener uno por la pandemia. Nosotros hemos hecho un curso de bíblico que lo subimos a YouTube, que yo se lo mando al pastor Pedro, se lo mando a la pastora Gloria, se lo mando a todo el mundo, porque compartimos la historia de la salvación. ¿Ah? Entonces, es necesario, una cosa fundamental. Y se puede creer, yo, en grupos chicos, no en 500 personas, en un grupo de 20, de 15, se puede crear comunidad, se puede orar en común, se puede compartir tantas cosas. Pastor, el año pasado lo hicimos todo por Zoom. Y nos juntábamos pastores de todo Chile. Sí, sí, sí. La oración y la lectura.
Si me permiten tomar un poco la palabra para Sí. propiciar el diálogo también con quienes están aquí participando de diversas partes del país, pensaba un poco también lo que ayer nos contaba Juan Sepúlveda, ¿no? Cuando buscó un poco responder a la presentación de la historia del ecumenismo en Chile de Juan Daniel Escobar. Justamente su experiencia de ecumenismo también es muy similar a lo que ustedes han mencionado, ¿no? Desde lo cotidiano, por eso hablamos del ecumenismo práctico, ¿no? Y de una experiencia de acercamiento a las necesidades sociales, ¿ya? Lo decía la pastora Gloria, las ollas comunes, el tema de la pandemia que ha suscitado en los barrios tantas necesidades, y hay una experiencia ecuménica que va más allá de mirar el credo de fondo o la creencia, ¿no? O ver la iglesia de origen, sino que va a responder a la defensa de la vida. Pensaba, al principio hablábamos de la pastora Juanita, que justamente es una de las premisas que más la caracteriza. Entonces, quizás pensando en eso, ¿cómo se puede proyectar el ecumenismo? ¿Cómo se puede vivir el ecumenismo desde la práctica cotidiana? Invito a los demás que están presentes, a las demás personas también, que puedan comentar alguna experiencia o alguna consulta que tengan aquí para Raúl, la pastora Gloria, o para María Isabel. A Yo ver, creo que Cristian. yo quisiera hablar un poquito, Cristian Moya, de Valparaíso. ¿ya? Bueno, para quienes no me ubican, yo soy sacerdote católico, soy párroco en una parroquia de Cerro, en Viña del Mar, en Achupayas. Y mientras escuchaba también al diácono, pensaba en cómo llegué a esto, cómo hoy día trabajo en el tema ecuménico, que partió por algo muy simple, ¿no? Que fue participando primero del Te Deum en la diócesis de Valparaíso, que es como la gran ventana tal vez que tenemos el mundo ecuménico para mostrarnos a nuestras iglesias, a los feligreses, a las congregaciones en general. Es la puerta por donde entramos, digamos, a la vista de todos. Y claro, luego de esos Te Deum, ¿no es cierto?, en Valparaíso, habitualmente se ofrecía algún cafecito, algo para compartir, y ahí comenzamos, digamos, a conversar unos con otros. De la nada comenzó a aparecer no solamente eso, sino que recuerdo Jorge Suez, el padre de la Iglesia Ortodoxa en Viña del Mar, un día nos dice: oye, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café en la mañana y a compartir? Listo, y varios comenzamos a juntarnos, y se nos hizo casi tradición juntarnos una vez al mes a tomar un desayuno. Y ahí conversábamos de todo, la verdad, ¿sí? Desde nuestras iglesias, nuestras visiones pastorales respecto de cosas prácticas, cómo enfrentamos también situaciones propias de cada comunidad. Y ahí nos dimos cuenta de que había mucho de esto. Bueno, un poco decía Francisco, ¿cómo podemos proyectar el ecumenismo? Yo creo que lo primero es conociéndonos. Claro, Lo más básico es conociéndonos, sabiendo que quien tenemos al frente es una persona de fe, que cree igual que yo, que es capaz de relacionarse con Dios igual que yo, y que tiene una forma distinta tal vez a la mía, pero es válida, es su forma de enfrentar el encuentro con Dios, que al final es lo que buscamos en el ecumenismo, nosotros unirnos al Señor, en el Señor, todos. Entonces, como desde un café, ¿no es cierto?, que nos juntábamos varios sacerdotes, pastores, que acogimos la invitación de Jorge Suez en Viña del Mar, comenzamos también un trabajo ecuménico. Bueno, ya había un trabajo ecuménico en la diócesis. Esto funcionaba como paralelo. De hecho, hasta el día de hoy en el teléfono está el WhatsApp, ¿no es cierto?, de Fraternidad Ecuménica Valparaíso, y también Desayuno Ecuménico. Somos dos grupos de WhatsApp en donde ya, en una tratamos las cosas más formales, digamos, y la otra somos como un grupo de amigos. Comenzamos a ser un grupo de amigos que fue eso. creciendo, que aprendimos a respetarnos, a apoyarnos en las cosas prácticas también, como les decía. Creo que el conocimiento es la base para el ecumenismo. Eso quería Eso. aportar. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Cristian. Aquí le quiero tirar la pelota aquí a Pedro Zavala, ¿no? Con el pastor nos conocemos hace muchos años, y yo lo conocí en un taller de liturgia en una parroquia católica. La cosa nada que ver, digamos, ¿no? Claro. Pero es un espacio poco común, ¿no? Entonces, retomando la pregunta anterior, claro, o sea, se puede proyectar el ecumenismo, pero ¿cómo se logra vincular la realidad ecuménica
con el barrio, con lo cotidiano, ¿ya? Aquí tenemos personas de distintos lugares, ¿no? De Santiago, de la Quinta Región, de Punta Arenas, ¿ya? De Valparaíso. ¿Cómo van ustedes vinculando, cómo van viviendo, cómo se vive la experiencia ecuménica en sus localidades? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Quiere que nos contemos alguna experiencia? Sí, es bienvenido, yo creo que es justamente un poco la idea de este espacio, ¿no? Ir conociendo Bueno, algún tipo de experiencia. en forma muy resumida, nosotros una vez organizamos una vigilia Pentecostés, e invitamos a la iglesia, una iglesia, a un conjunto musical, bueno, un amigo que era de esa iglesia, un conjunto musical de su iglesia, y a otro amigo que era de la iglesia anglicana, aquí todos de la Florida, todos vecinos, y fue una vigilia fascinante porque cada cual le dimos una parte dentro de la vigilia Pentecostés con una temática y fue maravillosa. El problema que lo voy a decir aquí es que muchas veces los pastores no siguen, no permiten, a lo mejor los curas hacen lo mismo, no sé, pero no permiten que sigan adelante este tipo de cosas por temor a perder los jóvenes, que se vayan o que uno lo intente como atraer, una cosa así, y eso no es línea ecuménica. Escuchaba con atención y estaba rememorando tantas ocasiones de encuentro y también algunas situaciones de desencuentro también, que también hay que valorarlo, por qué se aconteció eso. Yo creo que una de las cosas que está todavía al debe es que nos invitemos a vivir los oficios litúrgicos de nuestras comunidades con la presencia de hermanos y hermanas de otras comunidades cristianas, que conozcan la liturgia, la hermosa liturgia de la Iglesia luterana, ¿ya? ¿Cómo no empaparme del misticismo de la liturgia de los hermanos ortodoxos? Y vamos descubriendo entonces la riqueza que está no solamente en aquella persona que ya le reconocemos como hermano y hermana, sino lo que es su experiencia de fe comunitaria en el oficio litúrgico. Eso falta. Entonces, enriquecernos con los oficios litúrgicos. La hermana María Isabel siempre ha dicho que fue sorpresa para ella descubrir que tenemos el mismo calendario ecuménico. ¿Ah? Pero eso de tantos años, digamos, eso tiene un compromiso de 30 años a la fecha, ¿ah? Y es poco conocido, cosa que nos une, definitivamente. Celebramos la misma fecha, el calendario con las mismas épocas, una cosa que nos va uniendo, pero que es desconocida. Una cosa simpática que vivimos haciendo un oficio litúrgico, el oficio litúrgico luterano, nos pidieron hacer en la UAI, donde invitaron a muchas personas a participar, y nosotros llevamos los libros de nuestra liturgia, y también un hermano que estaba estudiando teología en la época y también músico. Y llegó un momento entonces que invitamos a orar juntos el Padre Nuestro. Y lo hicimos con devoción, lo hicimos con profundo cariño por todo lo que queríamos ahí hacer juntos en esa oración. Y una hermana católica, y luego con profundo respeto, no la estoy juzgando ni me merece ningún juicio, al contrario, ella dice, ¿pero cómo es eso? Yo creí que el Padre Nuestro era de nosotros los católicos. Y ahora hay hermanos que están haciendo el Padre Nuestro, no sabía, y hasta en ese momento estaba un poquito confundida, se encontraba con una sorpresa, tamaña sorpresa para ella, Claro. porque no había tenido la experiencia de encuentro con el otro, viviendo una liturgia cristiana, en donde una parte importante era elevar juntos la oración del Padre Nuestro. Así entonces creo yo que descubrimos algo de aquella persona que hemos conocido o estamos conociendo del encuentro de lo que hablaba nuestra hermana María Isabel, en la casa de aquel, en el oficio litúrgico. Ah, por esto otro. Y maravillarse. Cortito para ir ya terminando
en una oportunidad fue una iglesia hermana pentecostal y pidieron entonces la oración por el mundo, por el mundo. Y toda la comunidad se paró, vamos a orar por el norte. Y la gente se puso bien y todas dirigieron su postura física al norte, orando por el norte. Al sur, hicieron vuelta toda la comunidad y oró, ¿verdad?, en esa posición hacia el sur, luego este y oeste. Y yo realmente, en queriéndome sorprender, estaba un poquito confundido, no sabía este gesto litúrgico, pero para ellos era muy importante. Hacía la oración general de la iglesia cuando oraban por el mundo, literal, su cuerpo iba dirigido hacia allá. Y hice un descubrimiento, que ellos dirigían mentalmente y con toda su energía física su oración hacia toda la zona norte. Cuestiones así, simples, sencillas, más complejas, pero en donde descubrimos al otro, donde el otro vive su fe comunitaria, que es tan importante conocerlos también. Gracias, Francisco, por esta oportunidad. Sí. Oye, Gracias, otra impresión muy grande fue ver que rezaban vísperas completas, laude. Claro. Sí. Entonces, es que uno no tiene idea de que en general, por eso que yo creo que los coordinadores, los animadores de dioses tienen que hacer un pequeño curso de ecumenismo. Y hay un material que está en la conferencia episcopal, que está también, el padre José Manuel Arena lo tiene transcrito a PDF y se puede mandar. Y una persona que lo organice a través de Zoom y se puede realizar fácilmente. Y es fácil, son 5 sesiones, y está todo el material y es este. Y no es porque lo diga yo, pero lo hizo una hermana de la Piedra Blanca con la Mónica Baeza, y Sí, está en la conferencia. ¿Esto es una propaganda, Francisco? Pero una propaganda útil, porque yo creo que se necesita diferenciar qué es lo que es una secta de una iglesia histórica, y todo eso hay que aprenderlo. Perdón que he hablado. Gracias, Isabel. No sé, parece que don Jorge estaba levantando la mano y después Raúl. Y aprovecho de tirarle la pelota para otro lado después al padre Giglio Linfati de Temuco, si nos quiere comentar algo también ahí de su experiencia. Don Jorge. Es muy bonito, ¿no es cierto?, los recuerdos que están haciendo del pasado, lo que se hizo en Iro Tempore, ¿no es cierto?, de encuentro ecuménico, las alegrías que se tuvieron, de repente las sorpresas que se tuvieron, pero eso tengo la impresión que ha continuado, incluso recientemente. Sí, pues. El hecho de que hace unas semanas atrás diferentes iglesias cristianas y también confesiones no cristianas firmaran un documento, un texto grande, una carta al, ¿cómo se llama?, al Tribunal Interamericano, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no es cierto?, este Tribunal Interamericano. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ah? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? Puede ser esa, donde hay un juicio contra el Estado chileno, y donde se ve que podría afectar la libertad religiosa. Es un hito ecuménico. Yo creo que hay que tenerlo, hay que valorarlo como un hito importante dentro del ecumenismo, que gracias a todos estos encuentros, ¿no es cierto?, los diferentes hermanos cristianos nos pusimos de acuerdo en un texto y le escribimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, poniendo en alerta una situación que podría poner en peligro la libertad religiosa. Y ahí yo quería, un segundo punto de pensamiento, destacar 2 cosas. Algo que don Raúl Garrido destacó, y él lo sacó a luz de nuevo, y que ayer pasó también muy rápido, el hecho de que uno de los momentos o de los tiempos donde más vivimos el ecumenismo fue en esa época 70, 80, tan difíciles para nuestro país,
donde nos unimos y trabajamos en un ecumenismo social muy importante. ¿Ya? Ahí aunamos fuerza y fuimos en ayuda de nuestros hermanos que estaban sufriendo, sin preguntar si eran de tal o tal otra confesión religiosa. ¿Ya? Yo creo que que estamos viviendo tiempos que hasta cierto punto son semejantes y que necesitaría que nosotros estuviésemos y actuásemos ecuménicamente. Estamos frente a una situación y esto es que se dio ahora en el último fin de semana pasado, ¿ya? Un cambio constitucional. Sabemos que un buen grupo de personas que van a escribir la Constitución no son creyentes, que están que puede estar en peligro también nuestra libertad religiosa. Y ahí tal vez deberíamos todas las confesiones religiosas estar muy atentos y unidos, prendiendo las luces donde habría que prenderlas. Podría ser de nuevo, así como lo fue en los años 80, 70, finales de los 70, principios de los 80, podría ser a unirnos nuevamente, más todavía para juntos poder levantar las luces, prender las luces donde sea necesario en este proceso constitucional de Chile. Porque se está en peligro de que, pienso yo, de que la dimensión religiosa comienza a desaparecer. Les cuento, en el hospital de Illapel ya sacaron todo lo que era religioso. Sacaron todo lo que era religioso. Ya hace tiempo que no teníamos siempre, para la semana del Hospital de Illapel teníamos cultos ecuménicos, había misa, había culto de las iglesias evangélicas, ahora ya no. Estamos en ese peligro, que la dimensión espiritual del ser humano en nuestro país vaya quedando relegada. Una idea, no sé si aprovechando la experiencia de los años 80, también estar aquí atentos juntos a la necesidad de nuestros hermanos hoy. Eso nomás. Francisco, Monseñor, pero Gracias, ¿permiten la don visita de algún Jorge. sacerdote o pastor si alguien se lo pide para ver a un enfermo o no? Sí, se los permite, pero con mucho cuidado. Pero otra dimensión religiosa, otra dimensión religiosa no, como te digo, teníamos cultos. Incluso nosotros los católicos teníamos misa semanal en el hospital. Hoy no. Pero usted no hizo ninguna protesta, pues, padre. ¿A quién no? ¿A quién no? Francisco, ¿me Lo tenían permite? encadenado a la puerta. ¿Les parece? Primero Raúl, que había levantado la mano, y después vamos con Pedro. Sí, bueno, en primer lugar, gracias, monseñor. Toco el punto que a mí me interesa mucho también, eso de que la instancia muy especial, la que estamos viviendo ahora en el país, para poder recuperar la unidad entre los cristianos. Tenemos que hacer un aporte, realmente un aporte verdadero a todo el acontecer nacional también. Y no podemos ser aparte de lo que sucede. Y esto que sucede en el país, por ejemplo, también nosotros vemos una desconfianzas. En el ecumenismo también hay desconfianzas para trabajar el ecumenismo, ¿Sí? porque todavía existen. Tenemos que ir fuera de los prejuicios, sacar prejuicios. En el país caemos en desconfianza unos con otros. Estamos viviendo un clima de ese tipo. Ahora, el día mismo yo estaba viendo los cristianos en Chile, somos cristianos en general, el 90% más o menos, cristianos. Por lo tanto, como cristianos, si tuviéramos otra semblanza, otra forma, yo creo que podríamos hacer algo más. Si somos el 90% y desunidos, cada uno por su lado, yo pienso que nos está llamando fuertemente, ¿cierto?, los acontecimientos, como decimos, la señal de los tiempos, a poder revisar nuestra actitud, nuestra acción como católicos o pentecostales, luteranos, como creyentes, como cristianos, que tenemos un papel fundamental que realizar
en estos tiempos en el país, nos referimos al país, y también en nuestra iglesia cristiana. Eso es lo que yo quería plantearle y fundamentar mucho. El 90%, decía yo, un dato aquí, somos un país cristiano. Eso me llamó la atención. Gracias, Raúl. Pedro, tú también estabas levantando la mano. Sí, gracias, Francisco. Un poco para ofrecer una respuesta muy fraterna a Monseñor Vega, a quien aprecio mucho. Un gusto de estar una vez más con usted. Para mí. En nuestra última reunión de la Fraternidad Ecuménica aquí en Santiago, tocamos ese punto que tenía que ver con un principio que es baluarte, que principio de existencia, la libertad religiosa acompañada de la libertad de expresión, para poder expresar precisamente aquello. Y hemos resuelto en nuestra última sesión de trabajo que íbamos a invitar a personas, ¿verdad?, que ya estén en distintos puestos, ¿por qué no a constituyentes?, a escuchar en este país. Nos referíamos, ¿verdad?, a nuestro espacio, la FRAES de Santiago, qué es lo que nosotros éramos y por qué estábamos pidiendo que ellos también escuchasen cuán valioso este principio de humanidad, la libertad religiosa, la libertad de expresión. Y lo acordamos. Entonces, próximamente invitaremos a personas que ya fueron elegidos como constituyentes o serán asesores para que ellos nos escuchen, que este valor, que tiene que ver con la vida, con la promesa de Jesús, vida eterna, vida plena, que se ejerce ejerciendo este derecho. Por lo tanto, no puede ir solayarse y quedar para el tiesto, en absoluto. Reclamaremos todo lo que haya que reclamar para que haya una debida consideración y que aparezca como principio, ¿verdad?, fundamental en esa nueva Carta Constitucional. Pero ya está, y qué bueno que coincidimos. Tenemos las mismas preocupaciones y hay que ver cómo suscitamos, ¿verdad?, el cambio de nuestro propio temor y que ellos, ¿verdad?, no se suban por la corriente y, como está diciendo a nuestro hermano, 80-90% de personas que se declaran católicos, cristianos. ¿Ah? Y en ese mismo plano sobre cristianos, a mí me da mucha lata, disculpen la expresión, cuando hermanos de confesiones evangélicos se refieren a la hermana Iglesia Católica y a los hermanos y hermanas católicas y dicen, ellos no son cristianos. Muchos de estos grupos se autodefinen que son ellos los cristianos. Ya claro. usted recibe un maltrato a través del lenguaje, ¿verdad? Y eso es una de las dificultades tremenda, una falta de respeto, ¿verdad? Autoerigirse como que son ellos exclusivamente, cuando la gracia de Dios, ¿verdad?, la presencia del Espíritu está en todos. Así lo declara la propia Escritura. Cuidado con que tú digas que el otro no tiene el Espíritu, o trates de todo, tonto. Es decir, ahí está en el Santo Evangelio. Por esas razones creo que hay dificultades. Una de corte en el lenguaje, que soy muy riguroso con mi palabra. Muy riguroso. Trato de expresar lo que siento y que el otro entienda lo que estoy diciendo. ¿Ah? Por eso me molesta, me hiere en lo profundo cuando descalifican a través del lenguaje, pero lo hacen con sonrisas. Entonces, ahí yo digo, momento, tengo que pensar un poquito, ¿verdad? Si aquellos realmente están en el Espíritu de Cristo, para que sean uno. Como tú, Padre, estás en mí. Para que juntos demos fruto, ¿para qué? Para que los otros crean. O sea, tiene un propósito. Tiene un propósito, la conversión permanente, y juntos con el hermano y hermano, que es otra expresión cristiana, demos testimonio de fe en la solidaridad, en la búsqueda de un país más fraterno y justo. En ese plano, entonces, creo que somos desafiados permanentemente. Y que Dios me ayude a mí a no ofuscarme tan ligeramente, pero me hiere cuando escucho descalificaciones, como escuchamos también
por ahí una que otra descalificación a nuestras autoridades, estoy hablando de la Iglesia luterana, o de nuestros planteamientos teológicos y pastorales. Pero seguimos, lo declaramos, como dijo la pastora Gloria, somos una iglesia, ¿verdad?, ecuménica. Creemos en la democracia, creemos, ¿verdad?, en esta construcción de un país más justo y fraterno. Gracias, Francisco. Disculpa Gracias. que No. me haya entrometido. Gracias a ti, Pedro. Gracias, pastor. No sé si alguien más. Gracias. Gracias. Yo había interpelado ahí al padre Diglio si nos quería comentar un poco de su experiencia en la Araucanía, en el mundo ecuménico. Muy buenas, gracias. Ha sido un gusto escucharlo. Tengo mala conectividad, entonces algunas veces no escucho lo que están hablando. Y ojalá que ustedes me escuchen a mí, pero lo que puedo decir es que en realidad se da algo parecido en Temuco como en el resto del país. Tuvimos años de mayor ecumenismo en la diócesis de Temuco, y con reuniones mensuales o quincenales en distintas iglesias, reuniones de oración que se terminaban siempre con un cafecito, con torta, con galleta, en fin, en un ambiente de fraternidad muy, muy bonito. Después se fue perdiendo esos encuentros ecuménicos hasta que prácticamente desapareció por completo. Y hace un par de años atrás, unos 2 o 3 o 4 años atrás, producto de la violencia en la región, con quema de iglesia, atentado, en fin, todas esas cosas, nos llamó el intendente. Y el intendente, en una reunión con el consejo de pastores, propuso que por qué no nos reuníamos como mesa de diálogo interreligioso. Y el obispo me pidió que yo participara. Yo era vicario general en esa ocasión, entonces participaba en nombre del obispo, y empezamos a hacer reuniones de diálogo interreligioso en forma mensual. Una vez se hacía en la Iglesia Católica, en este caso yo lo hacía en el obispado, otra vez se hacía en otra iglesia de otras confesiones o de otra religión, porque es diálogo interreligioso. Y el que presidía la reunión era el dueño de casa en cada mes. Y el tema común era buscar puntos de reflexión como un aporte a la paz, a la solidaridad, a la justicia, en fin, los temas propios que eran comunes como preocupación, digamos, de toda la región, y cuál sería el aporte de las religiones al tema, por ejemplo, de la paz, de la solidaridad, de la justicia, de la no violencia. En algún momento hicimos incluso un encuentro en la plaza de oración. Fue bien bonito y estuvimos participando. Actualmente seguimos siendo una mesa de diálogo interreligioso. Insisto en diálogo interreligioso porque no es propiamente ecumenismo, es diálogo interreligioso. Participan budistas, participan musulmanes, y alguien de la espiritualidad mapuche y diversas confesiones cristianas. Y actualmente seguimos reuniéndonos hoy día con menos frecuencia en cuanto a la participación, también por el tema de la pandemia, pero hemos hecho algunas reuniones Zoom. De hecho, mañana tenemos ya un encuentro, y en ese encuentro cada iglesia, cada religión, digamos, va a presentar un tema propio. Por ejemplo, mañana vamos a hablar acerca de los musulmanes, pero esas son las temáticas. Entonces, el tema de la semana ecuménica no ha aparecido porque no es ese el tema, es el diálogo interreligioso. Y por otro lado, en cuanto al ecumenismo, dentro de la mesa de diálogo interreligioso participan luteranos, anglicanos, metodistas, católicos y alguna otra iglesia, y nada más. En general,
las confesiones cristianas que están dentro del Consejo, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre, del Consejo de confesiones cristianas, digamos, no católicas, por lo general han manifestado que no son ecuménicas y que por lo tanto no participan con nosotros dentro de la mesa de diálogo interreligioso. Entonces tenemos esa dificultad. Son 4 o 5 nomás las confesiones cristianas que son ecuménicas. De hecho, yo tengo muy buena relación con todos. Hemos hecho con los luteranos, por ejemplo, matrimonios juntos. Hemos hecho liturgia con otros. Hemos, en el tema de las ollas comunes, por ejemplo, se han intercambiado ollas comunes que están instaladas en una capilla católica con otras ollas comunes instaladas en una capilla evangélica. Se han intercambiado insumos. Es decir, el ecumenismo social ha resultado muy bien. Y eso es lo que puedo decir. No tenemos una instancia, no tenemos una programación de la semana ecuménica, que yo me acabo de enterar que la semana ecuménica es la próxima y no esta, es porque yo soy viejo ya y años atrás la semana ecuménica era previo a Pentecostés. Me acabo de enterar que la corrieron para después de Pentecostés. Pero eso es lo que hacemos, digamos. Hay un esfuerzo, digamos, de diálogo, hay amistad con las iglesias ecuménicas. Tampoco somos enemigos con las iglesias cristianas que no son ecuménicas, pero no nos juntamos, ¿no es cierto? Salvo en cuestiones de repente protocolares. En una escuela nos piden que estemos presentes para un acto escolar, y entonces los propios profesores se encargan de buscar a un pastor evangélico y un pastor católico. Y ahí hacemos algo, yo no diría ecuménico, sino paralelo en el fondo, ¿cierto? Hay también encuentros, hay participación, por ejemplo, en la cárcel, en el hospital, pero no hay una cosa así orgánica, ¿no es cierto?, en que uno puede decir aquí hay un caminar ecuménico en la diócesis. Se celebra el obispo católico invitó al obispo luterano a la catedral, y de la catedral, con toda la gente de la iglesia luterana, y celebraron los 500 años del luteranismo propuesto por los propios luteranos, esa celebración en la catedral católica. Hemos ido a encuentros ecuménicos en la iglesia. Sí, así hay cosas, digamos, pero claro, uno desea que sea mayor el ecumenismo, que avancemos más, y como que queremos ver los frutos inmediatamente. A mí me dieron el link para entrar a estas reuniones y yo le dije, pero si yo no soy el encargado del ecumenismo, soy el encargado, estoy representando la... Nos pierde un poco la señal del padre Giglio, como había dicho él. Que no es encargado de ecumenismo. Pero ahora a las 7 tengo una misa y ya me tengo que retirar porque tengo que ir a... Sí. Vamos justamente a ir cerrando. Representa la mesa, sí. Nos decía que representa la mesa de diálogo interreligioso ahí de la Araucanía. Interreligioso, sí. Y veo que en Santiago está junto, ¿no? Diálogo interreligioso y ecumenismo. A nivel de la conferencia episcopal, sí. En una de esas. En algunas las diócesis lo van ordenando ahí, el arzobispado ahí, el padre Pepe Arenas, que es director de la Nacional y de el arzobispado ahí tiene la doble militancia. Bueno, gracias por su experiencia. Eso es igual, también yo acompaño ecumenismo y diálogo interreligioso. Pertenezco a ambas fracciones. Gracias, Cristian. ¿Padre Pepe? Angélica estaba pidiendo la palabra hace un momento. Ah, disculpe. ¿Angélica? Sí, lo que pasa es que, bueno, antes de concluir, quiero agradecer también esta invitación. La verdad que escucharlos a todos ha sido muy motivador. La verdad que agradezco las experiencias que compartían las hermanas. Y también me abre también, porque yo me declaro que hasta antes de participar era muy ignorante,
Y yo creo que nos pasa mucho a los católicos que somos ignorantes por formación, a lo mejor mal evangelizados, no lo sé, pero bueno, tenemos algunos problemas porque años atrás, por ejemplo, a mí me pasó en alguna oportunidad que al escuchar música, me gusta escuchar música religiosa, y decía, pero esta música es evangélica, y la verdad que era maravillosa, preciosa. Entonces después entendí de que la verdad que el sentido no tiene que ver con que uno sea de una religión u otra, si es que es el Señor el que invita a reflexionar. Y yo creo que a muchos nos pasa eso como católicos, que tenemos ese prejuicio. Ya, pero yo creo que una de las cosas importantes es la voluntad, como se mencionaba, el querer hacer las cosas, y yo veo que en todos ustedes existe una tremenda voluntad, y es maravilloso poder haberlos escuchado. Creo que hay que derribar algunos muros que también nos hacen distanciarnos, y como yo lo he dicho desde que comenzamos, a lo mejor al nivel nuestro de un católico normal, ya, porque yo primera vez que participo de esto, es así, nosotros nos distanciamos y perdemos también la riqueza que es compartir con ustedes, con otras experiencias, con otras vocaciones, porque finalmente son vocaciones distintas, pero todas vocaciones que el Señor ha llamado. Así que les agradezco a cada uno de ustedes por su experiencia, por haberla compartido, y doy gracias al Señor por haberme invitado y haber podido participar de estos 3 días. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tus palabras. Bueno, ya para ir cerrando, le quiero pedir a la pastora Gloria, a Raúl y a María Isabel que nos inviten a hacer una oración de cierre. Antes de hacer la oración, gracias Francisco, quiero tomar las palabras al comienzo de cuando estábamos esperando reunirnos, de nuestra hermana Elsa, que cuando dijo, yo vivo en Pirque y hablamos las dos de Pirque, lo primero que saltó de podríamos reunirnos para orar. Y me pareció tan bonito porque creo que el ecumenismo es una marcha hacia la unidad por la oración, la renovación y el diálogo para la misión en la comunión de las iglesias divididas. Creo que ese sería nuestro fin, diríamos, trabajar en conjunto, orar para una renovación y un diálogo con la división que tenemos de muchos años, y poder sentir que en las necesidades de las personas podemos estar juntas y juntos y orando principalmente para que esta unidad sea la unidad que nos motiva, nos llama, porque dijo el Señor, vayan pues a la gente todas y háganlas mis discípulos y discípulas, y para que el mundo crea. Creo que es una de nuestras labores más necesarias e importantes en estos momentos. Bueno, yo quiero pedir al Señor, justo en este tiempo que nos preparamos a Pentecostés, que envíe su Espíritu sobre cada uno de nosotros para seguir trabajando por esta orden imperativa que nos dio Jesús en la última cena, que sean uno, como tu Padre y yo somos uno, y podemos ser instrumentos para derribar todos esos muros, los muros de los prejuicios, los muros de los malos entendidos, los muros que hemos elevado de algunas tradiciones, algunas cosas que tenemos, y que todo eso seamos instrumentos de unidad. Te lo pedimos a ti, Señor, que vivís por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.